Profesor, el día de hoy les presentaré la práctica 3 llamada decodificador de 7 segmentos para la materia de sistemas electrónicos digitales. Soy Santiago García Vázquez, alumno de quinto F, mi registro es 2311-0144. El objetivo de esta práctica es que seremos capaces de diseñar un código binario propio de tal forma que sus salidas enciendan un display de 7 segmentos, mostrando así 10 caracteres diferentes utilizando solo 4 entradas como valores de variables diferentes. Esas entradas se interpretarán como números binarios. Como descripción, los datos de entrada se mostrarán en un grupo de 4 LEDs en binario y cada combinación binaria deberá activar un carácter específico en el display de 7 segmentos. Por ejemplo, para desplegar el mensaje hola-quinto mec se utilizará la siguiente tabla de asignación. Los últimos 6 caracteres son resultado de la simplificación de mapas de Karnaugh, utilizando las condiciones no importa, o bien don't care, como a continuación lo presentaremos. Bien, el display de 7 segmentos es un display que está compuesto por 7 LEDs dispuestos en forma de 8, etiquetados de A a G. Al encender combinaciones específicas de estos segmentos, se pueden formar números y algunas letras. Como vemos, cada LED puede ser controlado individualmente, esto mediante señales eléctricas de muy baja tensión, lo que permite manejar el display directamente con puertas lógicas o codificadores binarios. Existen dos tipos de display de 7 segmentos, el cual es ánodo común, en el que todos los ánodos están conectados entre sí. Se activa con un segmento aplicando un nivel bajo 0 en el cátodo correspondiente, o bien el cátodo común, donde todos los cátodos están unidos. El segmento se enciende aplicando un nivel alto 1 al ánodo correspondiente. En esta práctica se utilizó el cátodo común. Explicando los mapas de Karnaugh y las condiciones don't care. Bien, en circuitos digitales una condición don't care representa una combinación de entradas en la que no importa si la salida es 0 o 1. Esto permite ampliar el rango de términos a utilizar para hacer mejor la simplificación de términos. Por ejemplo, al usar el código BCD, que solo representa los números del 0 a 9, se utilizan solo 10 de las 16 combinaciones posibles de 4 bits. Esto debido a que solamente se necesitan el número de términos dependientes de la cantidad de los caracteres que hay que representar. Las 6 combinaciones restantes no son necesarias y por tanto se consideran don't care. Estas combinaciones se marcan con una X en el mapa de Karnaugh y pueden usarse a favor, como bien decía, para crear agrupaciones más grandes y simplificar las ecuaciones. Bien, los min términos son combinaciones donde la función debe ser 1. Los max términos son aquellas combinaciones donde la función debe ser 0. Y las don't care son combinaciones irrelevantes que ayudan a simplificar. En un decodificador binario es un circuito lógico combinacional que convierte una entrada binaria en una única salida activa entre varias disponibles. Esto es esencial en sistemas digitales donde se necesita traducir información codificada para activar líneas específicas o representar datos. Transforma entradas binarias en una única salida activa, además de que se utiliza en múltiples aplicaciones de comunicación, visualización y además de control digital. Existen varios tipos de decodificadores binarios. El de línea se activan una única línea entre muchas, comunes en sistemas de selección. Los de dirección son usados en memorias para seleccionar ubicaciones específicas de datos. BCD a decimal convierten números codificados en BCD decimal binario o formato decimal tradicional, y los de función, más complejos, aunque aún así implementan funciones lógicas específicas en ciertos sistemas. Para el cálculo de la resistencia de esta práctica, tomamos los valores de la anterior práctica, de la práctica 2, los cuales teníamos que la resistencia de la configuración sería de 10 kilo ohms y el voltaje de entrada sería 5 voltios y el voltaje de caída
para la realización de esta práctica sería 0.3 voltios. El display de 7 segmentos de cátodo común y el LED de color rojo utilizan una corriente de 10 mA y un voltaje de 2 voltios. La resistencia es igual al voltaje entre la corriente, que es igual a 2 voltios entre 10 mA. Esto nos da una resistencia de 200 ohmios, a valor comercial de 220 ohmios. O bien, como lo utilizamos en la anterior práctica, para seguir con la misma intensidad de los LEDs, vamos a utilizar la misma resistencia tanto en los LEDs de switch como en los LEDs del display. El LED rojo consume aproximadamente un voltaje de 1.9 voltios y una corriente de 13 mA. Como vemos, aquí está el circuito donde tenemos la resistencia del LED del switch, y en este caso está el LED, el voltaje de entrada que va hacia la GAL 22B10. En este caso está la resistencia del switch y la resistencia del display. Para esta práctica usamos el display de 7 segmentos de cátodo común, el GAL 22B10. Prácticamente serían la misma configuración y los mismos valores de resistencia. Para calcular la resistencia del LED del switch es igual al voltaje de entrada menos el voltaje de LED sobre la corriente de LED, que es igual a 5 voltios menos 1.9 voltios sobre 13 mA. Esto nos da una resistencia aproximada de 238.46, que a valor comercial utilizamos una de 220 ohmios. La resistencia del switch es igual al voltaje de caída por la resistencia en la misma GAL sobre el voltaje de entrada menos el voltaje de caída. Esto es por divisor de voltaje, que es igual a 5 voltios por 10 mA sobre por 10 kiloohmios sobre 5 voltios menos 0.3 voltios. Esto es igual a 638.29 ohmios, a valor comercial de 680 ohmios. La resistencia del display es igual al voltaje CC menos el voltaje de caída menos el voltaje del LED sobre la corriente de LED. Esto es igual a 5 voltios menos 0.3 voltios, que es el voltaje de caída, menos 1.9 voltios sobre 13 mA. Es igual a 215.38 ohmios, a valor comercial de 220 ohmios. Se utilizó el mismo valor de resistencias para que todos encendieran con la misma intensidad. Explicando la tabla de verdad del switch y de los segmentos, tenemos que presentar un mensaje de 10 caracteres en el cual tenemos que hacer con diferentes combinaciones encender cada uno de los caracteres. En este caso tenemos 4 valores de entrada, que es A, B, C y D, con sus 16 posibles combinaciones, 000 hasta 1111, y tenemos que asignar a cada carácter su dicho segmento que se enciende para que lo represente. En este caso, para encender el carácter S, se deben encender el segmento A, el segmento C, segmento D, segmento F y segmento G. Para cuando se encienda dicho segmento, lo vamos a representar con un 1, y para cuando no se necesite dicho segmento, o bien que esté apagado, vamos a representarlo con un 0. Para esta práctica se necesitan 10 caracteres. En mi caso es el mensaje de Santiago-G, y a partir de la combinación número 10, que en este caso es la número 11 en esta tabla, nos deja de importar aquellos caracteres que se vayan a encender después de encender los 10 caracteres. Por ejemplo, no sabemos que vaya a encender con la combinación 10 o la 11 o hasta la 15. Pueden encender incluso un 0 o un guión bajo otra vez, pero eso en realidad no nos importa, porque en realidad lo que nos importa es encender el mensaje que queremos transmitir por medio del display.
Cada uno de los segmentos le deberemos de asignar a cada carácter cuando se vaya a encender. Si dicho carácter necesita que ese segmento se prenda, lo asignaremos con un 1, como bien habíamos mencionado. En este caso, para el procedimiento, asigné previamente a cada uno de los segmentos en qué combinación se iba a encender para cuál carácter. En este caso aquí vemos todas las combinaciones que se requirieron para que me sea más ameno al momento de reemplazarlas en el mapa de Karnaugh. En el mapa de Karnaugh de segmento A utilizamos aquí el número 1. En este caso utilizamos toda la columna, agarramos los valores que nos importan, que son los 1, para reemplazarlos en el mapa de Karnaugh. En este caso, por ejemplo, aquí en la combinación 0000, que es en el orden A, B, C y D respectivamente, tenemos que en la combinación 0000 el segmento A enciende, o bien es un 1. En el 0001 también es un 1. Para el 0101, que es en este caso 0101, también enciende el segmento A. Para el 0110 también enciende, y así respectivamente. Llenamos además de ceros aquellos espacios donde el segmento no se encienda en tal carácter, y rellenamos con X o bien atributos don't care, donde nos deje de importar a partir de cierta combinación de caracteres. En este caso, en la mayoría o en todos más bien de los mapas de Karnaugh, veremos que hay una similitud de que en toda la fila de 1 1 de A y B respectivamente están llenas de X, y las últimas dos columnas de la fila 1 0 de A y B también están formadas por unas X. Esto porque debido a que las combinaciones que ya no nos importan o bien don't care, se les asignan así automáticamente. Bien, en este caso para el segmento A formé 3 grupos con dichos colores: azul, naranja y verde. Básicamente, para resolver los mapas de Karnaugh hay que agrupar la cantidad mayor de términos posibles, que sean nada más se pueden elegir grupos de 1, 2, 4, 8 y 16, debido a la 2 a la enésima. Y además en este caso pues formé 3 grupos. El grupo verde tenemos que, por ejemplo, la variable A pues no se cambia porque los números 1 están en la misma fila, la B tampoco, la A da como resultado un 0, o sea, la A se niega, la B también se niega, la C vemos que tampoco hay un cambio, entonces también se escribe y se niega, C negada, y la D vemos que hay un cambio de resultado donde es de 0 a 1, un cambio de variable, entonces esa la quitamos. En este caso tendríamos que para el grupo 3 nada más sería A negada, B negada y C negada, como vemos acá. Ahora en el grupo azul o bien en el grupo 1 tenemos que A es 0, luego es 0, luego pasa a ser 1. Entonces entre ese cambio, en cuanto sea el primer cambio de variable o de valor, la variable no se escribe. Luego nos vamos con B, 0, 1, ya se cambió, ya no se escribe. Entonces aquí, como vemos, se elimina y se elimina. Luego vamos con la C. En la C, pues como es la misma columna de la C y de la D, pues se escriben la C y la D, pero la C nos da un valor de 0, entonces se escribe C negada, y la D un 1, entonces se escribe la D normal, C negada y D. Y para el grupo 2 tenemos que la A cambia de valor, la B no cambia de valor, entonces se escribe la B, y como es un 1 se escribe igual B. Luego en la C vale 1 en las dos columnas, entonces se escribe C normal,
y en la D vemos que hay un cambio de valor de 1 a 0, entonces la D no se escribe. Entonces vemos que este mapa de Karnoff me da que es BC más C negada D más A negada, B negada y C negada. Y como vemos, esta primera ecuación va a ser la que vamos a escribir próximamente en el programa de WinQPL, que será nuestra ecuación para representar en diferentes combinaciones el segmento A para que se encienda. Y también se utilizará para el comportamiento mismo de este. Luego tenemos acá el segmento B. El segmento B es un tanto larga, ya que se separó en 4 grupos. Tenemos que, por ejemplo, para el grupo 2, la B, la A no cambia de valor y da un 0, entonces escribe negada. Para el B cambia de valor, entonces no se escribe la B. La C y la D, como es en una misma columna, el C mantiene su valor de 0, entonces se escribe C negada, y el 1 y el D se escribe igual como 1 y se escribe normal, entonces te quedaría como A negada, C negada y D. Luego para el grupo azul, o bien el grupo 1, tenemos que la variable A cambia de valor, B no cambia de valor y te da resultado 1, entonces se escribe B normal. Luego de C, la C no cambia de valor pero te da un valor 0, entonces escribe C negada. Y la variable D de 0 a 1 cambia de valor, entonces no se escribe. Entonces tendríamos B normal y C negada. Para el grupo 2 tenemos que la variable A cambia, entonces no se escribe. La B mantiene su valor 1, se escribe normal. Luego la C hay un cambio de valor y la D se mantiene en 1, entonces se escribe normal. Entonces sería B por D. Y para el grupo 4 hice la técnica del doblamiento o bien del cilindro, en el cual utilicé la X y un 1, o bien la propiedad Dunker, y en este caso vemos que aquí la variable A hay un cambio de 0 a 1, la B también no hay un cambio, se mantiene en 0, entonces se escribe B negada, y como están en la misma columna de la C y D, se escribe C se escribiría normal y D negada. Como vemos acá, B negada porque es un 0, C normal porque se mantiene en 1 y la D negada porque es un 0. Entonces la combinación en este segmento, la ecuación vendría siendo B por C negada más A negada C negada por D más BD más B negada C D negada. Y en el lenguaje QPL quedaría así. Ahora para el segmento C se utilizan las mismas propiedades, en el cual le atribuimos la mayor cantidad de términos a los grupos y vamos viendo si hay un cambio de valor en la variable. Si hay un cambio de valor, entonces la eliminamos y no la escribimos, y si la variable se mantiene constante a lo largo de todos los términos, entonces se escribe la variable, se escribe negada si es un 0, si se mantiene en 0, y se escribe un 1, se escribe normal si la variable se mantiene en 1. Y así resumidamente se hizo con cada uno de los segmentos, tanto en C, D y E, para representar sus ecuaciones debidas. En este caso, el segmento D, vemos que se hizo la misma estrategia. Agrupamos la mayor cantidad de términos, que nomás se pueden 2 a la enésima, que vendría siendo 1, 2, 4, 8 y 16. En este caso vemos que hay un grupo de 8, entonces eso nos permite escribir la
la ecuación lo más simple posible y vimos que en este caso hay muchos términos, sí, pero en realidad es muy simple la ecuación. Y en esta sí tomamos dos grupos un grupo de 8, que vendría siendo el naranja, y además otro grupo de 8, que vendría siendo el azul. Y también cambio de variable no se escribe, más bien cambio de valor no se escribe, la D se mantuvo constante, se escribe la D, A no se mantuvo constante, B no se mantuvo constante, la C se mantuvo constante con un valor de 1, y entonces se escribe, y la D no se mantuvo constante, entonces no se escribe. Entonces tenemos que es C más D, o bien una suma de productos. Y la misma estrategia se aplicó para el segmento F y el segmento el segmento G. Que en este caso nos da que para el segmento F es C más D más A negada por B negada. Aquí cada uno de los ajustes de los términos y su simplificación de ecuaciones, tanto para el segmento F como el segmento G. Segmento G, aquí vemos que la ecuación es C negada D más A negada B negada más C por D negada. Y como vemos aquí, variable que cambia de valor no la escribimos, y variable que se escribe con 0 es negada, y la variable que se mantiene constante en un 1 se escribe normal. Y esta sería la ecuación para el segmento G. Código de esta práctica, pues básicamente aquí vienen los datos: el nombre de la práctica, nombre de diseñador, la compañía, SETI, el device vendría siendo la nomenclatura de la GAL que utilizamos, que es la 22B10. Aquí tenemos los pines de entrada, su declaración. En el pin 2 es la variable A, pin 3 la variable B, el pin 4 la variable C y el pin 5 la variable D. Los pines de salida en este caso vendrían siendo: el pin 14 es el segmento A, el 15 es el segmento B, el 16 es el segmento C, el 17 es el segmento D, el 18 es el segmento E, el 19 es el segmento F y el pin 20 vendría siendo el segmento G. Para cada uno de los segmentos necesitamos una ecuación que previamente calculamos. En este caso, para el segmento A, pues esta vendría siendo su ecuación en lenguaje QPL, y lo mismo para cada uno de los segmentos siguientes. Además, necesitamos generar el archivo JET para poder programar nuestra GAL 22B10 en el SuperPro. Este archivo nos permite configurar mediante ciertas combinaciones de código nuestra GAL 22B10. Además de que podemos ver el comportamiento de cada una de las combinaciones y sus respectivas salidas en los segmentos. En este caso tenemos aquí las variables A, B, C y D y sus salidas en cada uno de los segmentos. Previamente habíamos visto que para prender el carácter S basta con que sus valores de entrada sean todos ceros, y los segmentos de dicho carácter nos van a entregar un 1 si es que se necesita encender dicho segmento. Por ejemplo, si ponemos a prueba estos los 4 valores de entrada igual a 0, tenemos que, en este caso, aquí vemos que si la gráfica está abajo es un 0, y si la gráfica está arriba es un 1. Como vemos, el segmento A nos da un 1, que en este caso un 1 se necesita que el segmento se encienda. El segmento F es un 0, entonces el segmento B nos entrega un 0, entonces no necesitamos que se encienda. El segmento C nos entrega un 1, entonces necesitamos que se encienda el segmento C para prender el carácter S. Luego el segmento D nos entrega un 1, el cual obviamente necesitamos para encender el carácter S.
Luego el segmento E nos entrega un 0, no necesitamos el segmento E. El segmento F nos entrega un 1, ok, nos entrega un 1 aquí. Y además el segmento G nos entrega un 1. Como vemos, se forma la letra S, que es el primer carácter de nuestro mensaje de 10 caracteres. Y así podemos llevar diferentes combinaciones y se nos va a encender dicho carácter. Bueno, este vendría siendo nuestro diagrama electrónico del decodificador de 7 segmentos. Como vemos, aquí tenemos los 4 LEDs que representan los 4 diferentes valores de entrada de las variables. Y aquí tenemos la GAL 22B10, que solamente se necesita programar la JET en el WinCube y además ingresarla en esta GAL e instalarla. Aquí seguirán las conexiones para los 4 valores de entrada, nada más que hice uniones para no tener el circuito tan ilegible, y además cada uno de los valores y pines de salida va a su respectiva resistencia de 220 y va al display de 7 segmentos de cátodo común. Como vemos, aquí podemos hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, si es 0000, vimos que se debe encender la letra S. Ahí está, y está funcionando. Para que se encienda la letra A, vendría siendo 0001. Para encender la letra N, vendría siendo 0010. Ahí está, que parece una H, pero es una N. Ahora para encender la T minúscula necesitamos el 0011. Ahí está. Para encender la I de Santiago vendría siendo 0100. Ahí está. Para encender la A después de la I vendría siendo 0101. Luego para encender la G vendría siendo 0110. Luego para encender la O de Santiago, la última O vendría siendo 0111. Y para encender el guión bajo necesitamos de la combinación 1000. Está el guión bajo. Y para encender la última G vendría siendo 1001. Está. Que el mensaje se conforma de Santiago-G. Como vimos, los don't care de nuestra tabla de valores en realidad nos entregan ciertas combinaciones en la cual encienden caracteres que ya no nos importan, vaya, ya no son de nuestro interés porque ya formamos nuestro mensaje de 10 caracteres. Entonces aquí si ya hacemos combinaciones de, por ejemplo, de 1111, ya aparece otra G, pero esta G yo no la calculé previamente para que se formara dicha G. O si bien encendemos vendría siendo el 1101, aparece como una tipo J, que ya son caracteres que no nos importa porque ya no forman parte de nuestro mensaje. Como vemos, mediante diferentes combinaciones se va a ir encendiendo nuestro mensaje, que es Santiago-G. Como vemos en la combinación 0001, tenemos que se enciende la letra A, luego la letra N es la 0011, y mediante diferentes combinaciones se va a ir encendiendo cada uno de los del carácter de dicho mensaje. Por ejemplo, aquí para encender lo que vendría siendo la letra O, se hace diferentes combinaciones para llegar a ella. Y luego para el guión bajo, pues la combinación
1000 y para la última G vendría siendo la combinación 1001. Como vemos, también se está representando en cada uno de los LEDs que se encienden. Y a partir de ahí ya formaríamos cada uno de los caracteres de nuestro mensaje. Bueno, como conclusión, la práctica del decodificador de 7 segmentos me permitió ampliar mi conocimiento y aplicar de forma concreta los conceptos teóricos de los sistemas electrónicos digitales, especialmente los que son referentes al diseño de circuitos combinacionales. A partir de este diseño se pudo apropiar de un código binario y se logró controlar un display de cátodo común utilizando solamente 4 bits de entrada, lo cual representó un reto interesante en cuanto a la optimización y la lógica digital. Uno de los aprendizajes más significativos fue el uso de mapas de Karnaugh, no solo por amplificar las ecuaciones lógicas de las salidas, sino también para identificar y aprovechar las condiciones no importa, la cual me facilitó el desarrollo y la simplificación de cada uno de los términos y ecuaciones. Este procedimiento también permitió reducir el número de compuertas necesarias en AGAL, mejorando así la eficiencia del diseño. Durante el desarrollo de la práctica se comprendió mejor el funcionamiento de los displays de cátodo común, así como la importancia de buena polarización de entradas y salidas. Además, la programación en QPL brindó un acercamiento valioso al uso del GAL como herramientas de implementación digital. En análisis de errores, durante la implementación, el problema más destacado que tuve fue al momento de diseñar la ecuación lógica para el segmento G, ya que al simplificar en álgebra booleana a partir de la tabla verdad, se cometió un error de cálculo que impidió que ese segmento se encendiera correctamente en la simulación, tanto de Proteus como en la física. Esto me daba discrepancias, ya que a veces se encendía el segmento G donde debía ir, pero mientras hacía otras combinaciones ya dejaba de encender. Para resolverlo, pues se revisó el proceso de simplificación del mapa de Karnaugh asociado exclusivamente al segmento G. Se obtuvo la expresión correcta y a partir de ahí se actualizó esa única salida en el programa de WinSim. Ya a partir de ahí no tuve ningún tipo de problema y tras este ajuste puntual el display respondió según esperado. Esta experiencia subraya la importancia de verificar individualmente cada segmento y de no dejarse llevar y de contrastar siempre las ecuaciones a la primera cálculo, siempre las ecuaciones derivadas antes de programar el dispositivo. Y bien, profesor, eso sería todo y esta sería mi bibliografía. Muchas gracias.